De favor, vayamos juntos al Salmo capítulo 9, el versículo 10. Salmo capítulo 9, versículo 10. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Los que conocen tu nombre, dice el salmista, confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Hagamos una oración. Padre, venimos ante ti, te suplicamos por favor tu gracia. Nosotros necesitamos tu ayuda, Señor, para que tu pensamiento traducido, Señor, en mandamientos o los dichos de tu boca, Señor, que son infinitos, los podamos recibir, podamos tenerlos, Señor, porque lo necesitamos para agradarte a ti y para que sean de bendición para nuestra vida y para quienes están cerca de nosotros. En Cristo te damos gracias, Señor. Amén. Hoy inicio una serie que le he titulado Confianza en Dios, así se llama la serie, Confianza en Dios. Y esta primera conferencia lo he nombrado ¿Cómo nace y crece la confianza en Dios? Así se llama esta conferencia, ¿cómo nace y crece la confianza en Dios? Le doy una instrucción inicial. La confianza en Dios brota, se mantiene y crece cuando creemos o somos persuadidos mediante argumentos y demostraciones de las Escrituras. Y de ahí con seguridad o sin titubear, vivenciamos o experimentamos de manera personal cada uno de los mandamientos o promesas de Dios. Repito esta introducción o con lo que estoy iniciando esta conferencia. La confianza en Dios brota, se mantiene y crece cuando creemos o somos persuadidos mediante argumentos y demostraciones de las Escrituras, y de ahí con seguridad o sin titubear, vivenciamos o experimentamos de manera personal cada uno de los mandamientos o promesas del Señor. Así es como nace y crece la real y verdadera confianza en Dios. Lo voy a ilustrar con unas experiencias que vamos en este momento a darnos cuenta de ellas, para que de ahí tomemos nota de manera bíblica, sustentada en las Escrituras, cómo acontece esto que le acabo de mencionar, como un comentario. Vayamos ahora al libro de Jonás, capítulo 3, versículos 1 al 10. Jonás, capítulo 3, versículos 1 al versículo 10. Leo aquí la versión Palabra de Dios para Todos. El Señor habló por segunda vez con Jonás y le dijo: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y avisa lo que voy a decir. Versículo 3. Jonás obedeció al Señor y se fue a Nínive, una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Versículo 4. Al llegar Jonás, recorrió la ciudad todo un día, anunciando a gran voz: Nínive será destruida dentro de 40 días. Versículo siguiente: la gente de Nínive le creyó a Dios. Y dice enseguida que anunciaron ayuno, y desde el más importante hasta el más humilde se vistieron con ropa áspera. Verso 6: cuando el rey de Nínive se enteró de la noticia, se levantó del trono, se quitó sus vestidos reales, se puso ropa áspera y se sentó sobre cenizas. Verso 7: entonces el rey dio a conocer esta orden a todo el pueblo. Por orden del rey y de sus altos funcionarios, ninguna persona o animal, ni ganado ni rebaño, probará alimento alguno, ni pastará, ni tomará agua. Verso 8: al contrario, que se cubran todos, hombres y animales, con ropa áspera, rueguen a Dios con todas sus fuerzas. Deje cada uno su mala conducta y abandone la violencia que ha estado cometiendo. Versículo 9: quién sabe, tal vez Dios cambie de parecer, calme el ardor de su ira y así no tengamos que morir. Versículo 10: Dios vio lo que hicieron, se dio cuenta que dejaban su mala conducta, entonces cambió de parecer respecto al castigo que les tenía preparado y no lo llevó a cabo. En estos 10 versículos, que hay mucha enseñanza, podemos ver de manera clara, contundente, cómo es que nace y cómo es que crece la confianza en Dios. Primero, el servidor de Dios, es decir, Jonás,
les dio el mensaje del Señor. ¿Y cuál fue el mensaje del Señor? Ahí dice en el versículo 4, la parte B, este fue el mensaje: Nínive será destruida o devastada dentro de 40 días. Es decir, fue un mensaje para aterrorizar a la gente, no fue un mensaje de arrepiéntete, cree. No, 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 no. Dios les dijo claramente: si ustedes no cambian de parecer, si ustedes no se vuelven a mí, yo los voy a destruir a todos. ¿Y qué sucedió después de ese mensaje? Porque primero Dios habla y se supone que hay gente que está oyendo. ¿Qué sucedió después del mensaje? En el verso 5 dice que la gente de Nínive le creyó a Dios. ¿Cómo inicia la confianza en Dios? Diga conmigo: creyendo. ¿Cómo inicia la confianza en Dios? Creyendo. Si yo no le creo a Dios, no confío en Dios. Por decirlo así, ¿quién engendra la confianza en Dios? Mi fe. Si no hay fe, yo no confío en Él. Les sigo explicando. La fe de la gente de Nínive fue el cimiento, origen de su confianza. Repito, la fe de la gente de Nínive fue el cimiento, origen de su confianza en Dios o en el mensaje de Dios. La palabra fe, de un vocablo griego pistis, la palabra fe de un vocablo griego pistis, su significado es firme o estable, o que no se mueve su convicción, o seguridad basado en lo oído. Esa es la definición de fe de este vocablo griego. Repito, firme o estable, o que no se mueve su convicción o seguridad basado en lo oído. Esto es clave, para poder llegar a confiar en Dios. Todo lo que usted y yo escuchemos de Dios que se entiende está en las Escrituras, y que también en este entendido que se nos enseña conforme al texto, contextos, etcétera, etcétera, del texto. Espero no confundirlo, pero es como se tiene que enseñar. ¿Para qué? Para que lo que enseñemos de las Escrituras no brote de nuestra imaginación, no brote de como yo lo veo, como yo lo pienso, como yo creo. No, no, no. Por eso el que enseña la Biblia, el que aconseja la Biblia, etcétera, etcétera, tiene que ser alguien muy estudioso. Y para eso está la materia de hermenéutica, porque la materia de hermenéutica es lo que nos enseña a interpretar la Biblia. Continúo con lo que dije anteriormente. El mensaje de Jonás solo fueron 7 palabras, ¿se dio cuenta? El mensaje de Jonás solo fueron 7 palabras. Cuéntelas: Nínive será destruida dentro de 40 días. 7 palabras, ¿verdad? Sencillito, o sea, no hablo más, porque eso fue lo que le dijo Dios. Sígame con atención aquí, de favor. Pero esto, ¿cuál? El mensaje de Jonás indujo a los ninivitas a un cambio de manera de pensar, influenciados tanto por la sentencia de muerte dictada por Dios y por su estilo de vida. ¿Qué fue lo que influyó en el corazón de los ninivitas para que ellos creyeran en Dios? 2 cosas: la sentencia de muerte de Dios y su estilo de vida. Porque en el versículo 8, por boca del rey de los ninivitas, él les dijo: conviértanse o cambie cada uno de su mal camino. ¿Y cuál era su mal camino? La rapiña. Y de acuerdo al diccionario, la rapiña es robar o saquear de manera violenta. ¿Qué es la rapiña? Robar o saquear de manera violenta. Es como hoy en día peligra uno mucho en las carreteras de algunos estados de este país, porque usted ya no sabe por dónde se va a encontrar un retén que pareciera que es de las autoridades de nuestro país, pero no. O en otros que definitivamente, si usted no detiene su vehículo, sea particular o un vehículo de transporte público, del tipo que sea, simplemente se le adelanta un vehículo y le ponen ahí un montón de armas y le dicen: o te paras o te disparo. Y quien no se detiene, lo ha visto por televisión, yo sí, les disparan. Los ninivitas eran así. Entonces, esto fue lo que provocó en ellos que dijeran:
No, pues sí, está hablando Dios. Entonces, repito, ¿qué llevó a los de Nínive a arrepentirse o de dónde se originó su confianza en Dios? En estos dos aspectos. Lo que Dios les dijo, si no cambian de parecer, los voy a desaparecer a todos. Y que ellos reconocieron que estaban pecando por aplicarlo algo a usted y a mí. ¿Qué nos dice el Señor a usted y a mí en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículos 6 al 10? Romanos capítulo 2, versos 6 al 10. Cuando digo usted y a mí, es a todos los que asisten a esta congregación o quienes nos favorecen viéndonos por internet. Romanos capítulo 2, versos 6 al 10, voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. Verso 7, hay algunos que son constantes en hacer el bien, buscan de Dios la grandeza, el honor y una vida que no pueda ser destruida. A ellos Dios les dará vida eterna. Verso 8, hay otros que son egoístas, se niegan a seguir la verdad y han decidido seguir la injusticia. Dios los castigará con toda su ira. Verso 9, castigará con grandes sufrimientos a todos y a cada uno de los que hacen lo malo, tanto a los judíos como a los que no son judíos. Verso 10, por el contrario, a todos los que hacen el bien, Dios les dará grandeza, honor y paz, sean judíos o no. Verso 10, Dios juzga a todos por igual y sin favoritismos. Este mensaje pareciera que es de amenaza, este mensaje pareciera que es como para poner a temblar al ser humano, pero fíjense que no. Este mensaje es un mensaje de amor de Dios a todos. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos, para que cambiemos de manera de pensar y de hacer. Ahora, de acuerdo a estos textos, dependiendo de su o mi aceptación o su y mi rechazo al Evangelio, es la paga que vamos a recibir. Es lo que está mencionando aquí en esta porción de la Biblia, en este pasaje bíblico de Romanos 2, 6 al 10. Es decir, si usted y yo caminamos en contra de nuestra naturaleza caída, que se entiende, es ayudado por nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Repito, si usted y yo caminamos en contra de nuestra naturaleza caída, hasta el final de nuestros días, ¿qué vamos a obtener? Vida eterna. ¿Dónde? Con el Señor, en su casa, en el reino de Él. Pero si nosotros decidimos, porque es libre albedrío, continuar con una vida injusta, dice aquí en estos textos que como pago usted y yo recibiríamos sufrimientos de diversa índole, tanto en el tiempo presente como por la eternidad. Eso dicen los versos 8 y 9. Pero repito, este mensaje es única y exclusivamente para que aquella persona que no está caminando contra sus deseos carnales se arrepienta o cambie su manera de pensar con respecto de Dios y de sí mismo. Cambie su manera de pensar ¿con quién? Con respecto de Dios y de sí mismo. Porque eso es lo que el propósito de la Escritura no es otro más que hacernos volver a Él. Pero ¿cuándo sucede este milagro en usted, en mí o cualquier otra persona? ¿Cuándo sucede este milagro? Cuando le creemos a Dios. Cuando estamos seguros que Dios lo dijo. Porque ahí está ¿cómo decirlo? El que entremos al reino de Dios o lo rechacemos. Si yo no creo estos textos, yo sigo igual, porque no lo creí. Cuando lo creo y digo, no, sí es Dios. Entonces, ¿qué hago? Le respondo conforme a la respuesta que el Señor me está pidiendo. Bueno, esto lo apliqué para nosotros, pero fue exactamente lo que sucedió con los habitantes de Nínive. Es lo mismo. Si no se arrepienten en 40 días los voy a destruir, los voy a arrasar. ¿Qué hicieron los ninivitas? Se volvieron a Él. Retomando los ninivitas, ahí en Jonás 3:5, ahí vimos el resultado que el mensaje de Dios en boca de Jonás provocó. Retomando a los ninivitas, Jonás 3:5, aquí usted y yo observamos el resultado que el mensaje de Dios en boca de Jonás provocó. Pero ¿por qué sucedió esto en ellos? Porque ellos fueron persuadidos. ¿Porque ellos fueron qué? Persuadidos. Por consecuencia, aceptaron y dieron como beneficioso y verdadero lo que Dios decía. Repito,
Por lo tanto, aceptaron y ellos dieron como beneficioso y verdadero lo que Dios decía. Y por esta seguridad, los ninivitas, desde el rey y todos, se arrepintieron y dieron muestra de dolor o de pesar interno por haber ofendido a Dios y a su prójimo. Y eso lo podemos ver en Jonás capítulo 3, versos 5 al 9. En Jonás capítulo 3, versos 5 al 9, como el rey de Nínive, sus colaboradores, el pueblo en general se humillaron ante Dios. ¿Qué vimos en los versos 5 al 9? Que el rey de Nínive, sus colaboradores, el pueblo en general se humillaron ante Dios. Y es lo que necesita el hombre, es lo que necesita el ser humano, humillarse ante Dios. Pero si no cree, ¿cómo va a estar seguro que eso se ocupa? Cuando hay esa fe y seguridad, dice, no, pues sí, Él es el Todopoderoso, por su gracia existo, Él me hizo, etcétera, etcétera. Y pues sí ando mal, y entonces ¿qué hago? Vengo delante de Dios y me convierto. Y lo vimos con la disposición del rey. Se quitó todos sus trajes reales, corona, trajes, se tiró al piso, se puso silicio, que era una piel gruesa que hacía sufrir, se sentó sobre ceniza. En ese entonces se utilizaba como símbolos de contrición y arrepentimiento. Y esto lo hicieron ellos. Escucha esta verdad. Un ser humano, cuando acepta su condición habitual de pecador, le da voluntariamente y firmemente la espalda a todos sus pecados. Repito, un ser humano cuando acepta su condición habitual de pecador, le da voluntaria y firmemente la espalda a todos sus pecados y se sujeta a todo precepto de Dios. Si alguien se pregunta, ¿por qué? Porque este ser humano fue persuadido por los dichos de la boca de Dios. ¿Por qué hizo esto el ser humano? Porque ha sido persuadido o fue persuadido por los dichos de la boca de Dios. Todo cristiano, toda cristiana es del proceso. Cree y después está seguro de lo que dice la Escritura. Y es cuando viene y se humilla. Caer de rodillas no quiere decir que con eso es suficiente para arrepentirme, no, es simplemente una expresión de contrición, es una expresión de decir, tú eres soberano, como cantábamos ahorita, excelso. Eso quiere decir soberano. Y gracias, Señor, por ese gran favor que me haces de permitirme estar contigo. Ahora le pido de favor que me siga atendiendo con atención, porque ahorita le voy a decir de manera práctica cómo es que somos persuadidos. La persuasión o creer, para que sea real o verdadera, necesita el trabajo del raciocinio o uso del entendimiento o la razón para determinar lo que debe hacerse. Repito, la persuasión o creer se entiende en Dios, en su palabra. Para que sea real o verdadera, necesita el trabajo del raciocinio o uso del entendimiento o la razón para determinar lo que debe hacerse. Esta actividad requiere o demanda tiempo. Se lo vuelvo a decir, ¿esta actividad cuál? La del trabajo del raciocinio. Necesita tiempo o duración. El tiempo lo determina nuestra comprensión. Por si alguien me pregunta, ¿y cuánto tiempo tengo que trabajar con mi raciocinio? Te lo respondo. El tiempo o duración lo determina nuestra comprensión, porque nuestra comprensión es la capacidad que nos permite entender la voluntad de Dios. Cuando alguien dice, me quiero arrepentir, pero no le dedica a su raciocinio un tiempo en la Escritura, es imposible que pueda arrepentirse. Es imposible que pueda aceptar lo que dice la Biblia. Si a mí me dice como esposo, tenle paciencia a tu esposa. Eso es lo que quiere decir, el amor es sufrido. Si la Biblia me dice, esposo, tenle paciencia, o el amor es sufrido, pero esa virtud de Dios, yo no estoy ahí trabajando en mi raciocinio,
Yo no, nunca, nunca, nunca voy a desarrollar ¿qué? Paciencia, que es un aguante largo por amor a mi esposita. Hasta que mi esposita, si algún día le cae el 20, entonces ya cambian algunas cosas. Y si no cambia, yo sigo. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pedro como que malinterpretó que Juan iba a quedar en la tierra hasta que Jesús regresara? ¿Se acuerda? Pedro le reclama, bueno, ¿y este por qué se va a quedar vivo hasta que tú regreses? ¿Y yo qué? Y Jesús le dice, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Lo estoy diciendo de manera coloquial, no lo dijo así Jesús, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo esto? Por lo que mencionaba, la aplicación, una de las muchas aplicaciones que le puedo dar a lo que en este momento le estoy enseñando, porque este es el corazón del mensaje. Para que nazca en usted, para que nazca en mí, y crezca en usted y crezca en mí la confianza en Dios, ¿yo qué necesito dedicarle? Tiempo. ¿Cuánto? Lo que sea necesario. Hasta que aquí en mi razonamiento, en mi intelecto, en mi mente, yo comprenda lo que guste y mande, desde la fe, mandamientos de Dios, promesas de Dios, lo que sea. Sigo enseñándole, sin esta actividad, ¿cuál? Trabajar con nuestro raciocinio, trabajar con nuestra mente, jamás un ser humano podrá quitar sus prejuicios, sus ideas o dichos de hombres que tuercen las escrituras. Se lo vuelvo a decir, sin esta actividad, ¿cuál? Trabajar con mi raciocinio, con mi mente, jamás el ser humano o un ser humano podrá quitar sus prejuicios. Sí, sí me voy a entender con la palabra prejuicios, ¿verdad? O ideas, opiniones, pues, con las que venimos a la iglesia cristiana, de otras religiones, del mundo, de otros predicadores, etcétera, etcétera. Bueno, no los puedo quitar, ni tampoco mis ideas, y el colmo, dichos de hombres que tuercen las escrituras. Y de esta manera, no brota la fe. Por consecuencia, la confianza en Dios. Fíjense lo importante de trabajar con nuestra mente, para que primero brote ¿qué? La fe. Y enseguida ¿qué? La confianza en Dios. Veamos un testimonio de los muchos que hay en la Biblia, muy conocido ahí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, en los versículos 31 al verso 42. Repito la cita bíblica, Evangelio de San Juan, capítulo 8, versos 31 al 42. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Jesús le dijo a la gente que creyó en él, vea, ustedes son verdaderamente mis discípulos o mis seguidores si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad. ¿Qué es conocerán? Experimentarán. ¿Qué es la verdad? Su crucifixión, resurrección, arrepentimiento, todas las enseñanzas de él. Y conocerán la verdad, y la verdad, es decir, lo que ustedes van a ir experimentando de mi muerte para que sean perdonados, de mi resurrección para que sean justos, les dice a ellos, los hará libres. ¿Libres de qué? Pues de su vida de pecadores y de muchas cosas más. Verso siguiente, nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con los hará libres? Siguiente texto, Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete o practica pecado es que esclavo del pecado. Porque ¿qué quiere decir esclavo? Uno que hace lo que le dice el otro. Verso 35, un esclavo no es miembro permanente de la familia. ¿Por qué dijo así Jesús a ellos? Porque puedes venir a una congregación de sana doctrina, pero sigues pecando, pues tú no eres cristiano, es lo que les dijo Jesús aquí. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí, un nacido de nuevo, alguien que está caminando con Dios. Sigo leyendo aquí lo que está enseñando el Señor. Dice, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Verso 36, aquí, así que si el hijo los hace libres, Jesús, se los prediqué el domingo, gracias a Dios. Ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así algunos de ustedes procuran matarme. Vea el razonamiento de Jesús aquí y la aplicación a lo que le dije anteriormente. Es muy importante. Le dice aquí, porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Ahí está el punto. Cuando usted y yo no trabajamos el raciocinio, como dijo aquí Jesús,
no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. El mensaje de Cristo tiene que estar aquí. Si no, es imposible. Verso 38, yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. Verso 40, en cambio, ¿qué? Procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. Verso 41, no, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros somos hijos legítimos, dicen a él. Respondieron, Dios mismo es nuestro verdadero padre. Verso 42, Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían. Porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Cuál fue el obstáculo de estos israelitas para que no aceptaran el mensaje de Jesús? ¿Cuál fue el obstáculo? ¿Se dio cuenta? Que ellos no creían, que ellos no recibían nada, que ellos estaban pero si obstinados con qué, con su tradición, porque ellos decían, somos hijos de Abraham. ¿Y sabe por qué decían así? Porque eran israelitas. O sea, estos israelitas lo único que peleaban es que como eran, por decir así, aplicándolo a nuestro país, como eran paisanos de Abraham, ¿me doy a entender con esa expresión? Porque nacieron pues en el mismo país. Estos religiosos creían que por haber nacido en Israel ya eran salvos, iban al cielo. Y aquí está el problema. Cuando una persona se aferra, se agarra firmemente a su tradición o a sus ideas o conceptos errados que le enseñaron, donde haya sido, puede ser en una religión, en una enseñanza de filosofía, en fin, hay muchas corrientes de pensamiento, creen que porque ellos ya aceptaron ellos son hijos de Dios, cuando la marca de un hijo de Dios, la marca de una hija de Dios es que muestra lo que Cristo mostró cuando estuvo en la tierra. Es decir, cristiano o cristiana ama, perdona, tiene dominio propio, es fiel, es generoso, tiene gozo en medio de dificultades, tiene paz en medio de dificultades. Hay muchas cosas, pero cuando un ser humano no trabaja lo que le mencioné anteriormente, definitivamente no puede llegar aquí. Y no que el raciocinio con eso baste, no. Sabemos que el cristianismo es espiritual 100%, sabemos que todo esto se mueve por fe a través de la gracia. Pero esto es fundamental, ¿para qué? Para que brote la fe y para que la fe y la confianza en Dios igual crezca. De otra manera, no se puede. No se puede, es imposible. Les sigo enseñando, la fe y confianza en Dios existe a partir del momento en que damos por bueno o útil y verdadero lo que Dios nos pide hacer. Repito, la fe y confianza en Dios existe a partir del momento que damos por bueno o útil y verdadero lo que Dios nos pide hacer. Y por esto, sin titubear, lo ponemos por obra. ¿Qué es sin titubear? Sin tener dudas. Lo ponemos por obra. Yo recuerdo cuando empezaba en Casa de Oración Guadalajara, hace más o menos unos, no sé, 32 años, ya no sé, 33 años más o menos, como a los 3 meses que yo llegué a esa congregación, éramos como unas 300 personas en entonces. Yo le dije a uno de los sugieres que hoy es pastor, oye hermano, yo oigo que cada reunión, antes eran miércoles y domingos, alguien dice, vamos a orar por los diezmos. Entonces yo le dije, oye hermano, ¿y qué onda con eso de los diezmos? Dice, ¿no lo entiendes? Pues no. Así, nada más oírlo, muchos no lo entendemos. Entonces yo me acerqué a él y le dije, oye, ¿qué onda con los diezmos? ¿Qué es o cómo es? Me dijo, tienes un salario, ¿verdad? Sí. De tu salario es el 10%, es todo. ¿Cuánto ganas? 100 pesos, pues son 10 pesos, eso es todo. Como yo lo creí, porque ahí está el punto. Y yo estaba seguro que Dios lo pedía a la siguiente vez que cobré, ya di mi diezmo. Punto. ¿Qué hizo Dios cuando yo diezmé? Pues me incrementó el sueldo, yo era comisionista.
¿Qué cree que hice yo? ¿Nadie dice qué? Bueno, gracias por el coro. Dije, no, es mucho. Es mucho. Dije, no, yo no voy a dar ese diezmo. Pero se me vino una ideota, ¿no? De esas que se vienen a veces al hombre. Y dije, no, mejor lo voy a dar en partes, porque es mucho. Y ahí voy, ¿no? El primer domingo una parte, el miércoles otra parte, el domingo otra parte. ¿Qué cree que hizo Dios conmigo? Me regresó al sueldo que yo tenía. Me dijo, pues como es mucho, pues te doy poquito. Para que así no te cueste dar. Dije, no, Señor, ahora sí voy a dar. Te quiero ver primero. Estoy hablando de mis experiencias, pero así en todo. En el matrimonio, en la lealtad a mi esposa, en el trato a mis hijas, en el servicio a ustedes, a toda persona, en las prioridades familiares. El lunes, bueno, desde el domingo me avisaron que mi madre estaba un poquito enfermita, pues el domingo el lunes viajé a Guadalajara, con otra hermana le llevamos con un neumólogo, gracias a Dios que no era nada grave al estudio, y ahorita mi madre se está recuperando. Lo mismo sucedió con mi esposa, por eso no está aquí, hace que 4 días le salió una orozuela, creo que se llama, comúnmente se conoce como perrilla, algo así. El asunto es que el día estuvo muy fuerte, entonces inmediatamente cuando vi que eso le molestaba mucho, ¿a dónde cree que la llevé? Pues con un oftalmólogo, a surtir recetas. A ver, ¿todo eso es obra de qué? De lo que hay aquí en mi mente, de mi fe y de la gracia de Dios. Cuando no hay ese raciocinio, porque por ahí empieza todo, pues yo cómo le voy a creer a Dios que todas las actividades que le mencioné ahorita, más otras que pues ni al caso mencionárselas, que son para beneficiar a otros, ¿usted cree que que hubiese brotado? No, para nada. Repito, todo es gracia y es fe, pero se ocupa esto. Sí. En tanto nosotros no tengamos este trabajo en nuestra mente con la palabra de Dios, para que de ahí tengamos argumentación y de ahí brote la fe y luego la seguridad en Dios, es imposible. Pero leamos otro testimonio bíblico, un pasaje un poquito largo, pero que nos va a ayudar para comprender todavía mucho mejor el tema de esta noche, cómo nace y crece la confianza en Dios. Acompáñenme por favor al segundo libro de Crónicas, capítulo 20, segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Voy a leer los versículos 13 al 24, leo la versión Nueva Traducción Viviente. Mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jesiel, hijo de Matanías, un levita, quien era un descendiente de Asaf. Verso 15, dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche, rey Josafat, esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Verso 16, mañana marchen contra ellos, los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis, al extremo del valle queda al desierto de Jeruel. Verso 17, sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Verso 18, entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo el pueblo de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Verso 19, después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor Dios de Israel. Verso 20, temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanles a sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores
que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Siguiente versículo: cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte de Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados, el monte Seir, y mataron a todos y cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. Verso 24: de modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. Pregunto, ¿por qué Josafat, Judá y Jerusalén hicieron lo que Dios dijo? ¿Por qué? Ya tiene el principio. Exacto. Y después confiaron. ¿Se da cuenta? Primero creyeron y después confiaron. ¿Qué es confianza? Seguridad. ¿Por qué? ¿Qué hizo Dios? Lo único que hizo Dios fue usar un joven, ahí está Jaziel, que era levita. ¿Para qué? Para que le diera instrucciones, tanto al rey Josafat como a Judá y Jerusalén. ¿Qué fue lo primero que hizo? Dio instrucciones. ¿Qué es lo que hace Dios en cada conferencia aquí? Nos da instrucciones. O si usted viene a una consejería, nos da instrucciones. En la escuelita infantil les damos instrucciones a los niños. ¿Qué hacemos en la reunión de jóvenes? Les damos instrucciones. O sea, en cualquier actividad de la iglesia, Dios siempre que va a dar instrucciones o una enseñanza, lo que usted guste y mande. Entonces, Dios aquí usó a un levita, un jovencito, que quizás fue la única vez que profetizó, porque no hay más noticias de él en otros, ya sea en crónicas o en otros libros, no hay. O al menos yo no lo he visto, a lo mejor sí, pero no lo he visto. Entonces, él usó a este joven y también usó a este joven para darles ánimo. Porque ahí en los versos 15 la parte B y el verso 17 la parte B, de aquí de segunda de Crónicas 20, les dijo: no teman, yo voy a estar con ustedes. Entonces, como consecuencia, para que ellos pusieran por obra lo que Dios ya les había hablado, ¿qué tuvieron que hacer? Creer, punto. Y de ahí, con seguridad, ¿qué hicieron? Esperar en las promesas de Dios. ¿Qué hicieron después? Esperar en las promesas de Dios. ¿Cómo es que nace? ¿Cómo es que crece la confianza en Dios? ¿Así? ¿Así? Cualquier situación que se nos presente, personal, familiar, de salud, laboral, del tipo que sea, Dios siempre tiene una enseñanza, Dios siempre tiene una palabra, Dios siempre tiene una instrucción. Pero ¿qué tenemos que hacer, amada iglesia? Creer. Créanme, con todos los atributos de Dios, con todos los testimonios de Dios, créanme, y espero no ofender a nadie, es inverosímil, por usar este término, es hasta grosero de parte nuestra no creerle a Él. Y lo más tremendo, lo que Él dice, lo va a cumplir. Lo que Él dice, lo va a cumplir. A mí me dijo: si tú me crees, si tú te arrepientes, si aceptas a mi hijo como tu Salvador y Señor, tú serás mi hijo. Yo te voy a cambiar. Y no dudé, y no he dudado, ni sigo dudando. Lo que sí sigo es insistiendo. ¿En qué? En todo lo que yo necesito reformar, en todo lo que yo necesito mostrar fruto. Apenas ayer pude llevar el pago de la renta de este local porque la dueña no estaba aquí, salió de vacaciones. Pero ayer, cuando le llevé el dinero que nos cobran por estar en este local de renta, ella me dio un testimonio impresionante de una familiar de ella donde fue de vacaciones. Me dice que esa familiar de ella le detectaron un cáncer y ya era metástasis. Ella vive no en Los Ángeles, pero por ahí, vive por Los Ángeles, California. Entonces allá en Estados Unidos, no sé si todos los médicos, pero la mayoría dan las noticias así, sin prepararte. O sea, te lo dan así directo, nada de que, mire, parece. No, se lo dan directo. Entonces dice que le dijeron a su sobrina: ¿sabe qué?
usted se va a morir, ya váyase a su casa. O sea, así, nada de suavidad, nada de que le voy a poner crema Lubridel primero para suavizar. No, no, le dije, usted se va a morir, váyase a su casa. Fíjense bien, la sobrina, sin conocer a Dios, dice que llegando a su casa, en vez de sentarse, se postró en su sala y le dijo: por favor, Señor, si te place, si es tu voluntad, obra un milagro. No te conozco, pero si es tu voluntad, sáname. Y me dice: ¿qué cree pasó con mi sobrina, pastor? Sí, ya sé qué pasó. ¿La sanó, verdad? Sí, sí la sanó. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque así es la fe. La fe no es algo frío, la fe no es algo intelectual, la fe no es algo así de creo. No, no, es algo que se busca con todo el corazón. Te seguiré enseñando porque esta es la serie para, para beneficiarte o despertar tu fe y luego tu confianza, o en avivar más tu fe y luego tu confianza, o en que crezcas más en frutos, porque eso se trata. Dios aquí me va a poner a predicar yo no sé cuántos meses sobre esto. Porque el plan de Dios para ti y para mí es que le creamos más, confiemos más. Esto va a traer paz, esto va a traer alegría, esto va a traer sanidad, esto va a traer muchos beneficios de parte del Señor. Entonces, ¿qué creen que pasó con la sobrina de la señora dueña de este local? Me dice: pastor, ahora habla como usted, vive como usted. Y le digo: maestra, usted también crea. Si esto no es nada más de uno, de mí, de su sobrina, es de todos. Crea, maestra. Me dice: ya va a venir a visitar y lo quiere conocer, pastor. Le hablé de usted. Ah, qué bueno, le dije, pero usted también crea. Le estoy dando un testimonio así de personas que yo nunca he visto. Es más, repito, esta persona donde Dios hizo esta obra tremenda, no conocía. Y lo mismo pasó conmigo. Cuando yo no conocía a Dios, yo le dije: Señor, si existes, ayúdame. Lo insulté, sí, pero Dios me comprendió porque yo lo hice en ignorancia, no le conocía. Entonces ya les digo, cuando nosotros le creemos a Dios primero, de seguro, por esa fe vamos a empezar a poner por obra cualquier mandamiento, cualquier promesa de acuerdo a nuestra necesidad, y Dios estará haciendo maravillas, y de ahí brota la confianza. Hay personas que dicen: ¿y cómo creo, hermano? Pues pon en obra algo, no sé qué ocupes. Cuando ya pones en obra eso que nunca habías puesto en obra, dices: ah, caray, Dios me dio más de lo que yo me imaginaba. Y le digo: y ahora que Dios ya hizo eso, ahora síguele. Personas por los cuales su servidor ha orado por muchos años y los ha sanado, me dice: wow, pastor, esto nunca lo había experimentado. Pues no, es la primera vez, pero Dios lo hizo para mostrarte su amor y su poder. Ahora cree, y Él seguirá haciendo más grandes cosas. Entonces, esta gente de Judá, Jerusalén, junto con el rey Josafat, le creyeron a la palabra de Dios, y de ahí surgió ¿qué? Su plena confianza o seguridad en Él, y solamente esperaron en sus promesas. Concluyo donde inicié, en el Salmo capítulo 9, verso 10. Salmo capítulo 9, verso 10. Leo nuevamente la versión Nueva Traducción Viviente. Dice aquí: los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. La palabra conocen del vocablo hebreo yadá con Y. La palabra conocen del vocablo hebreo yadá con Y. Este es su significado en nuestro idioma. Entienden de manera profunda. Entienden de manera profunda porque han experimentado los mandamientos de Dios. Conocen, entienden de manera profunda porque han experimentado los mandamientos de Dios. Enseguida dice tu nombre. Aquí la palabra nombre del vocablo hebreo Shem, S-H-E-M, S-H-E-M, aquí traducido a nuestro idioma quiere decir carácter, poder, autoridad, fama u opinión pública de Dios. Repito, nombre Shem, carácter, poder, autoridad, fama u opinión pública de Dios. ¿Por qué esta gente confía en Dios? Porque ha experimentado, ¿qué ha experimentado? El carácter de Dios.
por hablarte solo de uno. Dios es fiel y eso es lo que nos falta a ti y a toda la iglesia. Cuando hay una iglesia que cree que Dios es fiel, ya la hizo. Porque, ¿qué significa promesa? Algo que se comprometió Dios a cumplir. Eso significa promesa. Algo, lo que sea un milagro, transformación, nacimiento nuevo, lo que usted guste y mande. Entonces, si algo le falta a la iglesia, y ha sido de toda la vida, es creer en el carácter de Dios, número uno, fiel. ¿Qué es fiel? Que Él te va a cumplir, que Él no te va a hacer quedar mal, nunca te va a dejar en vergüenza, nunca. ¿Y qué es promesa? Que Él cumple lo que dice que va a hacer. Entonces, retomando aquí lo que vengo enseñando, por eso dice, los que conocen tu nombre y confían. La palabra confían del vocablo hebreo bataj, B de bebé, A, T de T, A, K, J, B de bebé, A, T de T, A, K, J, bataj. Esta expresión en nuestro idioma significa apoyarse o estar seguro. Confían, apoyarse o estar seguro. Casi terminando. Quien sabe o tiene noticias de Dios, repito, quien sabe o tiene noticias de Dios, se regocija y descansa en sus ricos o abundantes beneficios que da a quien confía en Él. Te digo nuevamente esta verdad. Quien sabe o tiene noticias de Dios, se regocija y descansa en sus ricos o abundantes beneficios que da a quien confía en Él. No sé si le pasa a usted o quizás yo ya por la edad, pero de repente me duele acá, me duele por allá, y yo solo me río. Yo digo, y ahora aquí, Señor, gracias por sanarme. En menos de 30 segundos ya. A ver, me duele por acá, Señor, gracias por sanarme. Y paz. Yo solo ya me río. O de cualquier otra circunstancia, ya solo me río. Digo, ay, Señor, está bien, me quiere seguir enseñando. Está bien, Señor. ¿Me explico? ¿Me di a entender? Créanme, es una gran bendición confiar en Dios. Es una mega bendición confiar en Dios. Quienes no lo han vivido, experimentenlo y se van a dar cuenta. Y después van a decir, wow, ahora que estoy seguro en Dios, tengo más de lo que pensé, tengo más de lo que imaginé. Y a veces son cosas hasta de la cuestión natural, de que, no sé, el joven, el adolescente tenía algún deseo de algo y por las razones que gustemos o queramos usted y yo, no las obtenía. Y de repente Dios lo sorprende y le dice, ahí te va. Y se queda el chavo y la chava, órale, estaba bien fácil. Pues sí, síguele creyendo, sigue confiando en Él y tú verás como tu servidor y todos los creyentes en Dios de todo el planeta Tierra, de todos los tiempos, que le hemos creído a Él y hemos confiado en Él, cuando digo Él es Dios, de las maravillas que Él ha hecho. Oremos, por favor, como guste, si gusta seguir así sentado o como guste. Padre bendito, te damos gracias. Muchas gracias por el cuidado que tienes de tus rebaños. Gracias por este cuidado bello, precioso que tienes de este rebaño aquí, Señor, en esta congregación. Porque en ese cuidado que tú tienes, como Padre amoroso, como Pastor amoroso, como Dios amoroso, vienes a enseñarnos, a instruirnos en lo que necesitamos, Señor. Gracias por tener cuidado de todas y cada una de nuestras necesidades. Gracias, Señor. Si usted ya cree y confía, dígale, Señor, gracias, porque es por tu gracia. Porque en mí no hay ninguna habilidad para que yo diga creo, para que yo diga confío en ti. Simplemente es algo que tú hiciste, porque yo me he dedicado en mucho tiempo, poco tiempo, pero he estado en tu palabra, Señor, para renovar mis pensamientos. Si usted aún no empieza a creer, si usted aún no confía en Dios, dígale, Señor, yo quiero que venga sobre mí tu gracia, para que este mensaje que viene de ti, tú me lo has dado, Señor, me convenza, me persuada. Y a partir de hoy, cualquier situación que se me presente, la que sea,
yo le crea lo que dice el mandamiento, yo le crea lo que dice la promesa y con seguridad espere en ti, Señor. Gracias, muchas gracias por lo que has hecho en mi vida, en mi corazón, en este servicio. Te damos la gloria y la alabanza a ti en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, que tenga una bonita noche.